También está el agujero hueso, está el agujero, está la cavidad constituida. Todo está en evolución. Entonces, hay que tener presente que la pelvis, como denominación, va a contener a ese gran componente óseo más el contenido, las partes blancas, las partes básicas del óseo. Dicen que son más o menos el 3% de las lesiones que se producen y están asociados al riesgo de muerte, porque un traumatismo sobre la pelvis que hace que sean diagnosticados como politraumatizados puede ser un shock hipovolémico, un shock neurogénico. ¿Por qué no una asfixia? Entonces, todo eso porque la mortalidad es más o menos del 5 al 25%. Esta es una información que nos da el Instituto de Estadística del Perú. El INEGI ha dicho, han muerto tantos pacientes por politraumatismo con fractura de pelvis. Entonces, está asociada a que puede haber fracturas acetabulares, parte de, ¿no?, en un 3%, mientras que la fractura expuesta de pelvis es lo menos. Es lo menos. ¿Se acuerdan de ese accidente que ha habido en San Jerónimo? A la niñita que le ha pasado el carro. Si ese carro, si ese chofer hubiera sabido algo de anatomía y de medicina legal, no hubiera frenado y hubiera gastado le hubiera pasado la llanta y le fracturaba los dedos y nada más. Pero fue frenado el carro, lo arrastró a la niña. Cuando llegó a la emergencia no tenía sino una cubierta de piel separada de su vecino por el arrastramiento. Entonces esa niña era una politraumatizada. Le han tomado radiografías de tórax, de pelvis, de cráneo. De las 10 puntas no le han tomado. Ya decidieron, se amputaron. Inclusive al día siguiente hubo un clínico en el hospital y le pregunté a los cirujanos, ¿por qué no le han desarticulado las dos piernitas de esa niña? Porque va a seguir creciendo y de repente sus pelos hubieran seguido creciendo con líneas artificiales. Pero el veterinario me dijo, no, el lado izquierdo le hemos tenido que cortar más arriba. Normalmente se corta a 4 dedos el corte rotuliano. Yo tengo que cortar a 7 dedos, doctor. Así lo alimentado con los judíos. Entonces, ese es un politraumatizado. Y la pelvis, doctor, tenía una excoriación en la pelvis, pero radiológicamente no tenía nada. Entonces, eso es porque compromete a otras partes. Dice que están asociadas a lesiones internas, ¿no? Por eso que se habla de que este tipo de patología tiene una gran movilidad. ¿Cómo es el principal mecanismo de acción? Fíjense, automovilísticos y de motocicleta. Esos son los que tienen más atropellamientos con vehículos motorizados, motocicletas, y hay algunas que van a ser por abulsión, arrancamiento o desprendimiento. El recto anterior puede arrancar el pubis. Los que se insertan sobre la cresta ilíaca lo pueden arrancar. Por eso que hay, para la clasificación que vamos a ver, tiene que haber algunos factores que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, los riesgos de fractura, baja densidad, seguramente que es osteoporosis, o si es una persona mayor, tiene hábitos de tabaquismo. Las mujeres que han sufrido esterectomía tienen posibilidades de tener mayor fragilidad ósea. La edad avanzada de los pacientes propensos a cáncer, ¿no? Eso, porque vamos a tener que averiguar cómo es que se produce, ¿no? Pueden producirse en casa, pueden producirse en actividades que uno desarrolla, puede repetirse accidentes de tránsito, atropellos, pacientes proyectados de los vehículos, los que van dentro de un vehículo. Comiencen a recordar que hemos hablado de una luxación traumática de cadera, es un impacto sobre la rodilla. Si la rodilla está recta, sí, perdón, la extremidad está recta, la extremidad está abierta, o la extremidad está cruzada. Van a comprometer la pelvis y van a comprometer
es lo que es su estructura. No sé qué está apareciendo, ojalá que desaparezca. ¿Qué va a decir? Entonces, recordar siempre que el traumatismo va a tener mecanismos de producción, o la fractura va a tener un mecanismo de producción para que nos puedan fracturar los arcos públicos o no puedan hacer una fractura que comprometa a la síntesis pública o que pueda aliviar con. Entonces, esto, porque al momento en que nosotros veamos por qué se ha producido, ¿no es cierto?, la parte en rojo, estoy convencido, que por la rigidez del anillo, ¿no?, soportado por muchos lugares, cuando existe una fractura en un lugar, otra región debe ceder. Hay cambios de posición. Esto, de acuerdo a cómo el paciente me informe, ¿qué le pasó? Fue un atropello que lo cogió por acá, va a ser seguramente la lesión sobre el acetábulo. Si el paciente cayó y cayó sobre un lado, seguramente hay que haber una sección, un cizallamiento. O puede ser de que en el vehículo que estoy viajando haya un movimiento casi ovoideo y haga el famoso cizallamiento. Tres formas en las cuales la pelvis se va a producir, o sobre la pelvis se va a producir el traumatismo, ¿no? Entonces, fíjense, el vehículo chocó de frente. Los dos que están adelante van a sufrir la consecuencia. Estaban con las rodillas extendidas, estaban con la rodilla de rotación o estaban con la rodilla cruzada. Cuando lo coge de costado, de otra manera. Por eso es que parece ridículo lo que les digo, ¿no? Siempre hay que preguntar, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? Y ponerse en la situación del paciente. Y tres preguntas de nuestro examen era simplemente ponerme en la posición del paciente y yo daría la respuesta. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué cosa van a incidir sobre eso? La lesión de la parte posterior, el paciente con T, ya tengo un politraumatizado, el shock, que puede ser hipovolémico, la anemia que puede producir esto. Entonces se van haciendo un cuadro que va ampliando las posibilidades. Este es un cuadro que nunca lo puedo entender. ¿Por qué está en los libros? ¿Porque están las inserciones musculares o porque es la forma en la cual se produce un traumatismo de pelvis? Pueden haber problemas sobre la síntesis pública y separarse. Puede haber un traumatismo sobre el trocante de la cabeza, acetábulo, o puede ser sobre la sacroiliaca. Y cuando uno examina pelvis, más adelante lo vamos a ver, solamente tres pruebas le van a decir si hay componente biomecánico. Solamente con colocar el talón de la mano sobre el pubis que despierte el dolor, esa es una lesión de pelvis. Todos los dos trocantes producen dolor, hay una lesión de acetábulo. Y comprimo las crestas ilíacas contra la camilla, produce dolor, hay una lesión sacroiliaca. Ahí están todas las lesiones que se producen sobre. Entonces, siempre he tratado de explicarlo de otra manera. Ahí están las tres formas en las que se produce un traumatismo de pelvis. Trocante, acetábulo que puede ir hasta la cabeza. Compresión lateral sobre los ilíacos con fractura que va a traer lesión sobre el pubis. O va a ser una hipérbole que va a las sacroiliacas y hasta la acetábulo. Entonces yo tengo que preguntar eso. Eso es lo que tengo que investigar. Eso lo vamos a explicar más adelante. Esta es una transparencia que tiene un libro italiano. Dice
dice que la pelvis es como una mandolina, que tiene cuerpo y que tiene sus clavijas, pero están soportados por cuerdas, ligamentos. Los huesos están soportados por ligamentos. Esa es una expresión en la cual uno dice, ¿qué es lo que tengo que examinar en la pelvis? ¿Los huesos? Los ligamentos. A los ligamentos no los puedo examinar. ¿No es cierto? Hay algunos que quieren hacer tacto rectal o tacto vaginal. No hay que hacer. Que lo haga el ginecólogo, que lo haga el cirujano de tórax. Que ellos hagan y vean qué lesiones tienen o qué lesiones podrían tener. Entonces, la pelvis es un conjunto de ligamentos de todo tipo y para todo. Ese es el que sostiene. Es cierto de que la pelvis va a mantenernos en posición de pie y va a mantenernos en equilibrio. Para eso sirve, pero se va a transmitir a través de los acetábulos hacia la lumbosacra. Y de ahí va a empezar lo que tenemos que comprender, que el peso del cuerpo se transmite como una fuerza vertical a través del sacro. Luego a través de las articulaciones sacroiliacas, los cuerpos de los huesos ilíacos, hasta los acetábulos finalmente pasados a ellos. En la posición directa de esta persona, la parte anterior del arco pelviano no soporta peso alguno. Y esto se implica que cuando examino yo el pubis con el talón en la mano, produzca dolor. Porque eso no soporta peso. Y si yo le comprimo, me está diciendo acá pasa algo, hay dolor. Las ramas del pubis y el isquio pubis no son estructuras destinadas a soportar el peso. La pregunta que siempre hago, ya les he preguntado, ¿con qué te sientes? ¿Sobre qué hueso te sientes? Uno se siente como el coxis, otros se sienten con los trocantes mayores, pero yo me siento como el isquio. Sobre el isquio me siento. Pero al sentarme, al estar parado, no me siento tan mal. Y esto es una referencia de esos factores en los cuales han diferenciado cada uno de estos diferentes mecanismos de producción de un traumatismo. ¿Cuáles serían las fuerzas que han actuado como para que puedan ser caídas de costado, caídas sentados, todo esto, caídas de escalera, los accidentes de tránsito? Todos ellos hay que investigarlos, hay que preguntar, hay que decir de qué sirve. Porque un paciente con una fractura de pelvis llega así a UCI, inconsciente, con una respiración paradojal, con un abdomen en tabla, con un edema de escroto. Es espectacular como llega un paciente con fractura de pelvis. Por supuesto que este paciente no ha llegado con su sonda vesical, ni con sus guías, ni nada de eso. Llega solo un paciente como un resultado de un accidente de tránsito. O que cayó en casa. O si es más joven, cómo cayó por las escaleras o de una escalera. Todo eso nos hace pensar que lo que más vale es el resto, porque la fractura se inmoviliza hasta que con la fractura no se va a morir. ¿No? Entonces, van a haber lesiones anatómicas que estamos mencionando, y acá estas lesiones anatómicas nos tienen que hacer pensar cómo está esa pelvis. Como un angelito, como un diablito. ¿Está estable o está inestable? Es preocupante. La fractura del sacro tiene clasificaciones, la fractura del acetábulo tiene, pero lo que nos interesa es el grado de desplazamiento de conflicto. Hay o no hay desplazamiento para que sea estable o inestable, ¿no es cierto? Y eso es la personalidad de la persona. La estabilidad depende no solo de las estructuras óseas, sino también de las estructuras ligamentarias. El traumatismo va a ser sobre las estructuras ligamentarias. Si se sacaran diciendo estos ligamentos, la pelvis se desarrolla entre partes, se desarma. La estabilidad del anillo pelviano dependerá de la integridad del complejo sacroiliaco posterior, del
¿Qué hago? Esto no va a haber posible. En un centro de salud, en una posta, en un hospital 1 o 2, por supuesto en un hospital 3, el médico de emergencia debe asumir que todas las víctimas de un traumatismo de repente pueden trabajar. De eso hay que partir. Por consiguiente, ABCD. Si no sabes hacer el ABCD, si no sabes hacer una recuperación de la vía aérea o del latido cardíaco, al paciente en quien se sospecha una fractura clínica se le interrogará sobre lo necesario del paciente, coma, espacio, tiempo. Y si está inconsciente, no le voy a preguntar. A mí me da risa cuando le dicen, ¿usted sabe qué le pasó? Le preguntan a la esposa o le preguntan al primo. La mamá dice, ¿cómo la mataron? Si no estaba yo, si estuviera yo con mi pareja y yo estuviéramos accidentados. Y no una sola persona. Entonces, para establecer el mecanismo de la admisión y sobre las valoraciones y el tratamiento que tendría que recibir antes de llegar al hospital. Antes de llegar al hospital, es donde vamos a trabajar. Debe precisarse cuál es la zona de mayor requisito dolor. Un paciente inconsciente le comprimes el pubis y hace gestos. No esperes que te digan, ¡ay! No me toques. O sea, tú tienes que estar examinando al paciente en todo momento para ver cuál es la expresión de su rostro. A veces en la inconsciencia demuestran los dientes, o es afectan los dientes. Entonces, el dolor va a ser lo principal, como en todas las fracturas de cualquier parte. Hay que preguntarle cuándo orinó. ¿A qué hora orinó? Hoy que averiguar, si la esposa está ahí, ¿a qué hora orinó? ¿Cuándo orinó? Hay personas que para salir de casa orinan y orinan cuando regresan a la casa. Y si es una dama todavía con mayor razón, no se deja cualquier baño. El hombre hasta en el poste está orinando. Pero la mujer tiene reparos a poder. Por eso, ¿cuándo orinó? ¿Cuándo defecó? Porque voy a ver el sistema urinario, voy a ver el sistema digestivo bajo. Para ver si necesito al urólogo para que le pase una sonda, para ver si necesito al cirujano para que le haga un tacto rectal. Y si es mujer, tendría que preguntar si está arreglando o no, o cuándo le toca arreglar. Si está consciente, le dará la condición. Entonces, presenta sensación en la vejiga, el examen clínico, ¿no es cierto?, que es inspección, palpación, percusión. Voy a percutir la vejiga para ver si hay líquido o no, o está bajo, si hay contenido. ¿Estoy en la capacidad de colocar una sonda vesical? Dense preguntado de mí, ¿cuántos veces son sonda vesical? Nunca. Y esta es la mitad de la carrera. ¿Cuántas veces ha pasado una sonda nasogástrica? Y ya está sonda. ¿Se dan cuenta por qué sirve? Y ven que no lo hacen. Ahí es donde voy a saber si necesito colocar una sonda vesical o una sonda nasogástrica. Esto como parte del interrogatorio y de todas las cosas que yo puedo hacer. Hay algunas cosas que están intermezcladas. Por ejemplo, esta parte. Se recomienda hacer cursos de la TLS. Todos tenemos que tener una TLS. Ya salió el de 2025. Considerando evaluación de reanimación, estabilización provisional y definitiva. El tema central del manejo del sistema, que es el recomendar el protocolo de reanimación, que es simultáneo más que síntomas de la fractura de penis. Provoca un dolor intenso en las zonas de la ingle. El triángulo de Scarpa me sirve para poder descartar una fractura de cadera, de ramas escapúlicas y de líquida, porque muchas veces se va a presentar equimosis o hematomas. Entonces, voy a buscar ese dolor.
aunque la persona se encuentre en situación de reposo, o si la persona está a su accidente supuestamente leve, si camina, ¿cómo camina? Y si el dolor aumenta cuando camina. En muchas ocasiones el área del hueso pélvico está inflamado, puede aparecer un hematoma. Estamos haciendo semiología. Estamos observando a un paciente. Cuando se trata de una fractura pélvica grave, que puede producir lesiones que afecten a otros órganos. Hay virus hidroaéreos, pasan los virus en el tórax. Hay reflejo pupilar en ABCD. Y esto le llamamos las PDFs. Todo eso vamos a examinar rapidito. Aparición de sangre en la orina. Orina espontáneamente, o le voy a poner una sonda para ver. Dificultad para orinar, incontinencia urinaria o sangrado con el recto de la vagina. Van a ser características semiológicas que yo tengo que observar. Porque lo estable y lo estable, o inestable, me lo va a decir la radiografía. Bien difícil que con semiología no me puede decir estable o inestable. Entonces, o es un angelito o es un diablito. Esa es la comparación que hay que hacer. Dicen que en la supervivencia primaria tiene prioridad los problemas siguientes: la vía aérea, el sangrado, shock y el sistema nervioso central. Shock hipogénico, shock hipogénico, o puede haber un shock séptico. Puede instalarse en las primeras horas del shock séptico. El trauma pélvico, el shock puede agravarse por hemorragia venosa, arterial o retroperitoneal. Si uno recuerda la tercera cosa transparencia que hemos dicho, este paciente que va por nervioso y está pasando por toda la pelvis, hay vasos que está yendo por detrás, ramas que están yendo, se rompen por compresión y va a sangrar. Es el famoso hematoma retroperitoneal. Entonces el paciente viene con una bolsa. Oye, pero si no sangra por ninguna parte, está sangrando retroperitonealmente. Eso también hay que examinar. Eso también hay que sospechar. En la supervivencia, esta es la primaria. En la secundaria, que le sigue a la anterior, incluye el aparato digestivo para el receptor y por último. Eso hay que hacer una vez en emergencia con medidas de ingeniería y protección del paciente. Nunca se atiende a un paciente con pelvis solo, aunque sea con el chofer, pero que le ayude a uno para poder ver qué tiene. Porque los signos de síntomas de la persona varían desde el dolor localizado, la irradiación, la hipersensibilidad que tiene, si es que estuviera caminando. Debe mantenerse alerta el médico interesado en valorar a estos pacientes. Hay que estar constantemente con ellos. Por eso que si se atiende en un hospital, pasa a formación o pasa a UCI. Llega la emergencia y el médico se desespera porque quiere pasar a UCI o a formación. En la inspección se buscará edema perineal o pélvico, equimosis, laceraciones y deformidades. Ya yo estoy observando la infectoscopía, si hay algo que me llama la atención, porque hay que ver si hay hematomas por encima del ligamento inguinal del inicio. ¿Hay hematomas o hay equimosis? Girar al paciente si es apropiado, por eso le decía si que no ocular. De la pelvis y rodillas, y el otro agarra del tórax y del cuello, y se golpea con una tablita para mirar si hay un hematoma retroperitoneal o si hay una herida abierta, y luego 1, 2, 3 placas, lo ponemos nuevamente de cúbito dorsal. Hay que examinar las zonas superpuestas al sangre de boxes. Para ver eso. En la palpación, buscar irregularidades, crepitaciones, movimientos de las crestas ilíacas, de las ramas del pubis y de las ramas ilíacas. Es posible que la palpación tenga una prominencia ósea o de una toma grande o de una hipersensibilidad. Puede estar sangrando una vena, una arteria en la vena inguinal. Compresión de la cresta ilíaca lateralmente sobre la síntesis de la cresta ilíaca, ese es el examen. Las tres palabras: compresión de cresta ilíaca, compresión del pubis, compresión de los trocánteres. Ese es el examen de pelvis. Uno de ellos me va a decir cuál de
¿Cuál podría estar comprometido? Si la persona viene a la consulta por un traumatismo de pelvis, yo tengo que examinarla para ver cuánto rango de movilidad tiene. Si el paciente está en cama, ha sufrido, tengo que ver qué rangos tiene de movimiento. ¿Puede usted sentarse en la cama? No puede. ¿Puede usted girar en la cama? No puede. Ya me está diciendo que esa base de sustentación está alterada. Luego voy a concluir las crestas ilíacas superiores para ver la sacroiliacas. Esa debe decir sacroiliaca. Voy a buscar estos 4 puntitos que se llama el rombo de Michaelis. ¿Son dolorosos o no son dolorosos? Sacroiliacas con columna vertebral. Voy a hacer que eleve las piernas, o si el paciente está echado, no puede sentarse, yo le voy a elevar para ver el rango de elevación que tiene la extremidad. Eso se llama el ángulo pélvico. Si el paciente está despierto, si el paciente ya lo he examinado con esas 3 maniobras para descartar el problema de pelvis, fractura, lesión ligamentaria, le hago estos movimientos. Flexiono el muslo sobre el abdomen para ver probabilidad. Cruzo una pierna sobre la otra para ver acetábulo. Abro las piernas para ver, además de los acetábulos, la sínfisis túbica, porque están insertadas en ellas los auditores y los auditores. Para eso es el examen que tengo que hacer. ¿No? Este es un paciente que está consciente, que está venido por una lumbalgia. Eso es para recordar cómo están los ligamentos soportando toda la pelvis. En una hemipelvis y en las otras que van a servir de soporte. Esta es una comparación. La pelvis parece el puente de San Francisco de los Estados Unidos. 2 soportes o círculos y sobre el pubis. Si hay una lesión, o es en los laterales, trocánter mayor hacia el acetábulo, o es en las crestas ilíacas, sacroiliacas, o es en la parte central del pubis. Luego parece un poquito grotesca, ¿no? Pero es más o menos como para que podamos nosotros ver qué es. Porque todo está con ligamentos. Todo. Las alteraciones que se van a producir, esa es una pelvis normal, ¿no? Esa es una pelvis normal. Esta ya no. Cuando yo me comprimo crestas ilíacas, hay dolor sacroiliaca y diástasis del pubis, el famoso libro abierto, la fractura en libro abierto. O puede ser lo contrario. Bueno, esa todavía sigue siendo para complementar esas. O puede ser lo contrario, un libro cerrado. Significa que los acetábulos se han visto comprometidos. Están uno sobre otro. Libro abierto, libro cerrado. O que el acetábulo ha fracturado. De repente el fondo acetabular por las ramas isquiopúbicas. Esa flechita es como la fuerza, la dirección de la fuerza como para poder fracturar a la sacroiliaca, la hemipelvis está comprometida. Ahí está comprometida la columna lumbar. Esa es la famosa asa de Bande. La fractura que Pillet dice que es una C1 en asa de Bande. Fractura de ramas isquiopúbicas de la sacroiliaca y con una rotación posterior de una hemipelvis. Aquí comprometen los ligamentos de los paquetes
cirujano, en la división del ciencia andar que va al cirujano, todo eso es para que nosotros podamos distinguir si necesitamos la participación de otro. Hay que determinar esta actividad porque aún así ayuda la radiografía. La radiografía, con una radiografía ante o posterior de pelvis, yo hago mi clasificación. No necesito tomografía, resonancia, si es que uno encuentra que el pubis está doliendo y el tocante también está doliendo, le piden una de entrada o una de salida a la pelvis. Van a ser complementos, ¿no? Siempre el vestido, bueno, en fin. Vamos a ver otras cositas. El examen radiográfico. La estabilización del paciente a su vez de la función de la radiografía. No desespere por tomar una radiografía. Paciente que cayó sobre la palma de la mano tiene una deformación en el cono donde el digamos, ha sido alterado. Eso les he puesto cirugía. Se cayó, está alterado, y digo, ¿cómo lo voy a inmovilizar? Lo he inmovilizado así, en extensión. Si el triángulo está alterado, yo tengo que inmovilizar una flexión, que a la manera de reducir la fractura me está calmando el dolor y me está impidiendo un síndrome compartimental. He hecho preguntas donde la respuesta era síndrome compartimental. Todos tenemos el síndrome de Bormann. El síndrome de Bormann se produce después de que ha habido un síndrome compartimental, no antes. El movimiento innecesario produce lesiones adicionales y pueden producir mayor pérdida de sangre. Después de estabilizar al paciente, estabilizar es que tenga una presión de un pulso, que se recupere la respiración, que tenga una vía que se esté moviendo líquido sangrado. Después de eso es necesario la evaluación. Después de eso, incidencias antero-posterior. Puede haber una lateral de entrada o de salida. Posteriormente podría producirse un ataque. Ahora ya no hacen angiografías, ahora es el ecodoppler, ¿no? Las radiografías y de acuerdo al estado del paciente. Pero radiografía posterior, tomografía posterior, hasta si ustedes quieren tienen angiografía, ¿no? Entonces, esa es una radiografía de entrada y de salida, inline y online, para ver los fondos acetabulares. Esas son pruebas complementarias que pueden hacerse. Esos son los cuatro grandes. Este último es delay, que no es poco. Él es el que dice que hay este tipo de fracturas. En este momento semiológico, a ustedes nos interesa saber, conocer que se pueden hacer clasificaciones de acuerdo a la radiografía. Porque hay la clasificación de Jung, ¿no es cierto? Hay la clasificación de Tillet, hay una clasificación de donde dicen estables e inestables. Yo no voy a preguntar eso. Ustedes van a conocerlo. De repente, mientras están leyendo, van a escuchar a Tillet su clasificación. Él dice, por ejemplo, que hay A de 3 tipos, tiene D de 4 tipos, tiene C de 5 tipos. De acuerdo a cómo está viendo la radiografía, ¿no? El de Jung es que ha sufrido el mecanismo de acción. Jung toma la radiografía para decir, este es el mecanismo de acción. Encuentra que hay compresión lateral, encuentra que hay compresión posterior con la vertical y dice que cualquiera de estos puede producir una miocardiopatía congestiva. También lo considera como parte de las fracturas. La AO también tiene su clasificación, ¿no? A1, A2, A3. B1, B2, B3. Esta es la otra de Judith y Otoniel. A pesar de ser un poco moderna, la AO y la de Tillet, porque Tillet forma parte de la AO. Entonces las fracturas de pelvis tienen un tratamiento. Algunas preguntitas sobre pelvis.
tomarlo, ¿no?, como politraumatizado, o en este caso por el soporte, ¿no?, que tiene este hueso en la columna, en este caso vertebral, y también por los grandes vasos, ¿no?, que por ahí pasan, que son las ilíacas, que es muy importante, y también, ¿no?, el conjunto de nervios que está a ese nivel más o menos, ¿no?, como se llama la caudequina. Es importante, ¿no?, estos nervios, y también por lo que la pelvis contiene otros órganos, ¿no?, como los aparatos reproductores, tanto masculino y femenino. Entonces, es muy importante, ¿no?, por eso. No crean ustedes que una ruptura de pelvis va a seccionar la ilíaca en la cama. No, esos no son de gran volumen y tienen una íntima bien dura. Tendría que ser que eligen lo corto. Creo que he visto una o dos fracturas expuestas de pelvis, no he visto más. Las pequeñitas son las que sangran y en cantidad hacen el volumen que va a producir un shock hipovolémico. Porque a continuación de eso nosotros vamos a ver las fracturas intra y extracapsulares y hablamos de vascularización. Si la fractura del fémur proximal ha sido con acetábulo, quienes están rompiendo son las circunflejas. Esas sangran y van a ser el hematomas. Pero no la cava, no la ilíaca. Esas son un poco por esas que como que se acomodan. Por favor, a todos los que han ido